El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó por delante de 2 en 2 a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él, y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Pónganse en camino, miren que les mando como corderos en medio de lobos. No lleven cartera, ni alforja, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, volverá a vosotros. Quédense en la misma casa, coman y beban lo que tengan, porque el obrero merece su descanso. No anden cambiando de casa. Si entran en un pueblo y les reciben bien, coman lo que les pongan, curen a los enfermos que haya y digan: está cerca de ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Muy queridos hermanos y hermanas, presentes en este templo de la parroquia San Antonio, y quienes son parte de esta asamblea a través de TVK y de Radio Paz. Somos un país en oración, y no solo dentro de estas fronteras, sino en muchos lugares del mundo. A todos les saludamos con cariño de esta parroquia dinámica, viva, entusiasta y valiente. Un día me contaron un chiste sobre San Antonio y me gustó. Me recordó cuando yo era niño de 6º grado, 5º grado, y se nos perdió algo en el camino. Creo que era un anillo. Y lo buscamos en el polvo, invocando a San Antonio, abogado de las cosas perdidas. Y por eso me dijeron un día que la Virgen María, cuando perdió a Jesús, ¿qué hizo la Virgen? Le rezó 3 Ave Marías a San Antonio para encontrarlo, ¿verdad? Así que, ¿quién es San Antonio? Hay un aspecto que casi nunca se toca de él, que es un gran maestro, un gran predicador, un hombre sabio en las cosas de Dios. De manera inesperada, descubrieron ese don en él cuando empezaron a predicar sin avisarle. Y era tan grande su sabiduría que quedaron todos asombrados. Antonio, que es el arca del Nuevo Testamento. ¡Qué sabiduría! ¿Cómo supo comunicarla al pueblo? De modo que todo el mundo entendiera esa palabra. Segundo, Antonio
el hombre que se conmovió ante el martirio. Él estaba en una congregación religiosa. Y de repente llegan con restos de unos mártires del África y se quedan en su convento. Y él, contenando sus despojos humanos, sintió una llamada al martirio. El Papa habló de eso ayer en su catequesis, recordando cómo surge la Iglesia. Cómo la Iglesia se construye sobre 12 pilares, los 12 apóstoles, pero un pilar se cayó, Judas, y hubo que buscar un nuevo pilar para sustituirlo, y eligen a Matías. ¿Cómo elegir al sucesor? Que haya conocido a Jesús, desde que fue bautizado hasta que resucitó y subió a los cielos. Por tanto, un testigo de la resurrección. Los apóstoles son eso, testigos de Cristo resucitado. El Papa recordaba ayer en su catequesis cómo la Iglesia surge en salida, rompiendo fronteras, buscando nuevos horizontes, caminando con audacia, con valentía, con entusiasmo, dispuesta a todo. Curiosamente, Antonio le llamamos de Padua y nació en Portugal. Padua queda en Italia. Y también predicó en Francia. Un trotamundos, ¿verdad?, del Evangelio. Antonio, un hombre sencillo, cálido, sumamente caritativo. Por eso hoy hemos dado en muchas parroquias el pan de San Antonio. El amor a los pobres, como característica de este santo que es patrono de ustedes como parroquia. Pero, ¿qué es un santo? ¿Y dónde están los santos? El Papa insiste mucho en esto, en los santos que están en las bancas de una iglesia, los santos que están al lado de nuestra casa, gente común y corriente, pero llena de Dios. Esto nos lleva a otro aspecto de la fiesta de hoy que coincide con Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Esto tocaba hoy leer como lectura en las misas normales. La carta de los Hebreos y Jesús en la última cena, cuando instituye el sacerdocio. ¿Qué es un sacerdote? La palabra indica que está dedicado a las cosas de Dios. Sacerdote. Es también un pontífice, un constructor de puentes entre Dios y nosotros, entre nosotros y Dios. Él trae y Él lleva. Trae a nosotros la palabra de Dios y su gracia. Y lleva los clamores de un pueblo, sus anhelos, sus ilusiones, sus sueños. Y el Papa habló de esto ayer recordando a Moisés, que escuchó un mandato de Dios: escuché el clamor de mi pueblo, quiero liberarlo. Y el Papa recordó ese pasaje cuando beatificó a Monseñor Romero. Dijo, como Moisés, él escuchó el clamor de su pueblo. Y lo guió. Lo guió caminando con ese pueblo, corriendo su misma suerte, exponiendo su vida hasta entregarla. Ese es el santo que recordamos también, porque es la primera vez que celebramos esta fiesta teniendo ya a San Óscar Romero. Nuestros santos. Y este santo nos recuerda a nuestros mártires. Nuestro Calenga insistía en un punto, decía, en África tenemos muchos mártires que son anónimos. Entonces la Iglesia los canoniza
Pone un mártir preclaro y después dice, y compañeros mártires. Imaginemos que canonizamos al padre Rutilio Grande y a sus dos compañeros, Nercio Rutilio y su compañero Manuel. Y el Papa decía ponerle Rutilio Grande y compañeros mártires. ¿Cuántos son los mártires nuestros? Muchísimos. Esa memoria hay que recordarla, dice el Papa Juan Pablo II. Es lo mejor que tiene la Iglesia, sus mártires. Y en el plan pastoral que este año se aprobó, es una dimensión que recorre el plan, la dimensión martirial. El Papa lo destacó ayer también en Roma. Todos tenemos vocación de mártires, porque, como dice la lectura, somos ungidos y enviados. Todos. Todo bautizado está ungido y enviado. Ungido con el Espíritu Santo y enviado a la misión. Todos y todas. La Iglesia es misión. Y todo cristiano es vocación y misión. En esta parroquia, ustedes eso lo viven todos los días. Y eso cambia la historia cuando dejamos huella. Cuando pasamos y se siente que pasamos, porque hay un olor que queda, el olor de Cristo. Sobre todo en lugares donde no se le conoce y por eso no se le ama y por eso no se le sigue ni se le sirve. Esta mañana pues tenemos como 3 perfiles, como 3 rostros: el de San Antonio, el de Oscar Romero y sobre todo el de Jesucristo, el ungido por excelencia, el enviado del Padre. El mundo antes de Cristo no sabía quién era Dios ni cómo era Dios, y lo buscaban por distintos caminos y surge un montón de religiones. De repente Dios se encarna y nace Jesús en Belén. Y Dios entonces ya tiene un rostro concreto. Como dice el Papa Juan Pablo, es el rostro humano de Dios y el rostro divino del hombre. En él se junta la divinidad y la humanidad. Ese rostro que miraron los santos, el rostro que miró San Antonio, y ese rostro lo cautivó. Y fue poco a poco copiando esos rasgos en su vida. La Iglesia tiene que mirar a Cristo, porque la Iglesia es el cuerpo de Cristo en la historia. Y preguntarse, ¿cómo reflejo yo a este Cristo en mi vida? Y por eso mismo tiene que convertirse permanentemente. Porque nunca llegamos a la altura que Dios quiere. Y de ahí salir ya al encuentro de la gente, para llevarle la buena noticia. Hoy se habla mucho de las falsas noticias, ¿verdad? Que circulan tanto en Internet. Y el Papa habla de otra noticia, la que llevamos nosotros, que es la alegría del Evangelio. Esta mañana queremos empaparnos de esta visión y de esta misión. La Iglesia descubre de repente que es enviada, como Jesús fue enviado del Padre. Y es enviada a todos los rincones de la tierra. Yo pienso mucho en cómo llegó la fe al Salvador. Cuando voy al occidente siempre lo comento. Entró desde Guatemala por esa frontera la fe al Salvador. Ahí están los rasgos en esos primeros pueblos que se fueron creando, en esos templos coloniales. Por ahí entró la fe al Salvador. Y por el Caribe entró a Honduras. Cuando en el cuarto viaje de Colón llegan a la costa norte de Honduras. Y por primera vez en tierra firme centroamericana se celebra la misa.
Era 1506. Primera misa en el continente, en tierras firmes del continente, pero la primera fue en estas tierras nuestras. Antes hubo una misa ahí en el Caribe, cuando Colón llegó en su segundo viaje. Y era el año 1494, 6 de enero. Y en la isla, la Isabela, hubo la primera misa en el Nuevo Mundo. Yo fui a esa conmemoración enviada por el Santo Padre. Fue muy emocionante pensar aquí, por primera vez se elevó la hostia hacia el cielo. Y se dijo aquí, esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre. Nosotros, esta mañana, hacemos memoria de cómo llegó la fe hasta nosotros. Y cómo transmitir a las nuevas generaciones. Aquí están las abuelitas escuchándome, que han ido insistiendo en sus nietos en estas cosas de Dios. Están las mamás con sus hijos, adolescentes o jóvenes que les están ayudando a caminar en las cosas de Dios. Aquí estamos todos como pueblo sacerdotal. Esto, si lo entendemos, cambia la historia. Hay sacerdotes ministeriales, ¿verdad? Somos los que tenemos la unción en nuestras manos y que podemos por eso consagrar y perdonar en nombre de Dios. Y están ustedes, que son todos ungidos y enviados. ¿Y cómo ustedes entonces se unen a la Eucaristía, que yo voy a celebrar ahora junto con el Padre Carlos y el Padre Stefan? Dice el Papa, ofreciendo junto a esa hostia su propia vida, como una hostia agradable a Dios. Esa vida entonces tiene que ser una vida digna de ser ofrecida a Dios. Y uno se lucha cada día por vivir de acuerdo al Evangelio. Y cuando falla, reconoce su error. Y se vuelve, y se pone de nuevo en camino. Esa es la iglesia que Dios quiere, una iglesia santa y pecadora. Una iglesia en camino, una iglesia que nunca se queda tirada por tierra, sino que vuelve a ponerse de pie y a seguir caminando. Los santos nos enseñan esa manera de vivir y de actuar. San Antonio, un santo tan querido por el pueblo, fue ante todo alguien que escuchó a Dios. Y luego esa palabra bajó a su corazón. Y luego esa palabra pasó a la acción en sus manos. ¿Cómo pasó con la Virgen María? Dice el Papa Francisco, primero la Virgen escuchó al ángel, segundo meditó y tercero actuó. La palabra dice pasó de los oídos al corazón y el corazón pasó a las manos. Imaginemos esa dinámica en cada uno de nosotros esta mañana al volver a casa, ¿no? Con esta palabra que hemos escuchado hoy, le hemos acogido, le hemos oído, le hemos acogido, queremos ponerla en práctica. Es una pequeña revolución lo que haríamos. Eso quiere Dios de su iglesia. Y estamos en el nuevo plan pastoral de la arquidiócesis y queremos que se note que somos un pueblo en misión. Estamos en un momento nuevo de nuestra patria, totalmente novedoso. Algo nunca visto. Hay muchas interrogantes, hay muchas expectativas. Así nos pasó hace 10 años con un presidente joven también. Y al final nos quedamos decepcionados. ¿Cómo lograr que ahora se note que el país se enruma por el camino correcto? Tenemos una misión nosotros para ello. Ser lo que somos. Testigos de Cristo como los santos, mártires como los santos, o sea, alguien que muestre en su rostro a Jesucristo, muerto y resucitado. Y hay santos aquí que me están escuchando, y santas, sobre todo mujeres, que son realmente un pararrayos de la iglesia y del mundo. Agradezcamos esa santidad
cotidiana, que se vive sin aspavientos, sin querer salir en la foto. Simplemente un amor a Dios, un amor al prójimo, un amor a la iglesia, un amor a los pobres, un servicio callado a la gente que sufre. Esa es la santidad. Es escuchar a Dios y responder al Señor desde su propia realidad. Pero esta mañana no podemos olvidar a Monseñor León Calenga. Este hombre vino desde el África, un país que sigue en guerra, República Democrática del Congo. Vino con una gran preparación intelectual, con la experiencia de esa iglesia martirial del África. Vino con un amor tan grande a Monseñor Romero. Lo dijo al llegar al aeropuerto. Como decimos nosotros, se dio color, ¿verdad? Y nunca abdicó de esa visión y de esa convicción. Vino con una misión que el Papa le confiaba: llevar al final el proceso de Monseñor Romero. Miren cómo luchó para cumplirlo. Ahora él descansa en la paz de Dios. Un hombre que le encantaba ir a las parroquias y tomó tiempo para estar con la gente, tomarse fotos y todo, con un gran amor a los niños, luchando para que los niños tuvieran educación, por tanto tuvieran futuro. Tanto nos enseñó. Un hombre cálido, amistoso, un hombre fuerte en la fe. Su escudo tiene 3 palabras en latín: fortes in fide, fuertes en la fe. Qué bueno pedir esto hoy nosotros, en la fiesta de San Antonio, esa fortaleza de la fe que mueve montañas. Que Dios nos ayude para que podamos tomar de este ejemplo una inspiración. Y el santo no solo nos inspira, sino que intercede por nosotros y es un modelo para nosotros. Y este Romero, dice el Papa, para nosotros un modelo, un maestro, un intercesor. Así que con esta compañía es más fácil caminar. Como lo haremos Dios mediante, 1, 2 y 3 de agosto, ¿verdad? Cuando vayamos hacia la cuna del profeta. Que Dios nos bendiga, pues, y nos ayude a vivir con gozo nuestra fe, con valentía, con coherencia, con audacia y con mucha creatividad. San Antonio nos dice cómo se hace todo esto. Nos ponemos de pie.